José Antonio Plancarte y Labastida fue uno de esos jóvenes incapaz de cruzarse de brazos para ver pasar la vida. No fue un cristiano invisible, forjó su proyecto de vida apasionante, intenso, dejando una profunda huella no solo en quienes vivieron con él y tuvieron el privilegio de conocerlo, sino también en quienes a través de los años seguimos admirándolo y procurando seguir sus huellas. José Antonio Plancarte, de ser un chico ordinario, llegó a ser un cristiano comprometido, un sacerdote, un apóstol extraordinario, un santo. Disfruta de este pequeño video. En Zamora, Michoacán, vivía un matrimonio ejemplar, formado por don Francisco Plancarte y Arceo y doña Gertrudis de Labastida y Dávalos. Este matrimonio, para 1840, ya tenía 9 hijos y esperaban al 10º con mucha ilusión. Pero debido a que doña Gertrudis tenía serios problemas de salud, tuvieron que viajar a la Ciudad de México para que fuera atendida debidamente. En esta ciudad vino al mundo José Antonio, un 23 de diciembre de 1840. Lo bautizaron al día siguiente en la parroquia de San Miguel Arcángel. Unos días después, ya estando doña Gertrudis en mejores condiciones, regresan a Zamora. Sus primeros años. Cuando José Antonio cumplió 7 años, sus padres lo enviaron a la ciudad de Morelia, donde aprendió a leer y a escribir. Aquí en Morelia recibe la primera comunión. Estuvo otra temporada en Guadalajara. Posteriormente regresa a Morelia, donde continúa sus estudios. Como los seminarios eran los únicos planteles de enseñanza superior en aquella época, ingresa al seminario de Morelia. Era rector del mismo su tío, hermano de su mamá, don Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos. En el año de 1854 muere su papá, don Francisco Plancarte y Arceo. Golpe muy difícil de superar. A partir de entonces, su hermano mayor, José María, y su tío, don Pelagio, ayudan a su mamá en lo concerniente a su formación. Durante su estancia en Morelia, conoció a Gualupita Gómez. Frecuentemente estaba de visita en su casa tratando de platicar con ella. Con el tiempo, su amistad se hizo muy estrecha. Después de Morelia, estudió una breve temporada en Puebla. Debido a la persecución de Ignacio Comonfort, presidente de la República, en contra de la Iglesia, su tío, el señor Labastida, es desterrado y se va a Europa. Su familia decide que él y su hermano Luis se vayan con su tío para estudiar allá. Llegan a Inglaterra y se establecen José Antonio y su hermano Luis en el Colegio de Santa María de Oscott, en Birmingham, Inglaterra. Así escribe en su diario: increíble me parecía encontrarme en Inglaterra y ver la distancia que me separaba de mi amada patria. Me parecía estar en un sueño, mas era una realidad. Aquí, en Oscott, inicia su despertar espiritual. Para no sentirse tan solo, se refugiaba por largas horas en la capilla del colegio, platicando con Jesús. Gracias a su compañía, pudo superar los difíciles primeros meses en Oscott. ¿Qué leemos en su diario a este respecto? Los primeros días fueron para mí muy amargos y dolorosos, y solo encontraba consuelo en las horas de capilla y cuando levantaba mi alma a Dios. Con el paso del tiempo, su fe y su amor por Jesús y por María Santísima se hicieron cada vez más grandes. La añoranza por su familia, en lugar de causarle nostalgia, se convirtió en una ilusión, pues cada vez que pensaba en lo lejos que se encontraba, ya no se ponía triste, sino que planeaba lo que haría al regresar a su patria. El amor que sentía por México era muy grande. Siempre tuvo la idea de regresar para poner en práctica lo aprendido en el extranjero. Todo lo que pasaba en su patria le interesaba. Así lo dice en su diario. Solo pensaba en aprender a trabajar para volver a México. Era sensible, justo y generoso. En algunas ocasiones, su sensibilidad llegaba hasta las lágrimas. También le causaba mucha tristeza. Por ejemplo, ver cómo había mujeres que trabajaban el día entero para salir adelante sin descansar,
y que así se la pasaban durante toda su vida. La generosidad y sentido de la justicia que le inculcaron los ponía en práctica siempre que se presentaba la ocasión. Procuraba estar al pendiente de que todos tuvieran lo necesario, sin hacer distinción alguna, desde sus superiores hasta el personal de servicio. A ellos procuraba traerles un regalito de los lugares que visitaba para mostrarles su agradecimiento por el trabajo que hacían. Así leemos en su diario: les repartí de nuestra comida a los mozos, pues no habían comido. El mismo recibimiento alegre recibí de todos los criados y criadas, y todos se morían de gusto al recibir la medallita o el rosario que les había llevado a cada uno. Estudioso. Desde muy pequeño se caracterizó por ser un buen estudiante. Se le facilitaba mucho aprender. Siempre sacaba muy buenas calificaciones. Nunca se quedaba solo con lo que el maestro le enseñaba. Por su cuenta, se ponía a leer, a repasar y hasta adelantar lecciones. Esto escribe a su hermano José María: con esto me resultarán muchas ventajas, y si me atuviera al maestro, nunca aprendería inglés. Sociable. Tenía una gran capacidad para relacionarse y adaptarse a cualquier situación. Su conversación era amena, siempre tenía algo que decir, y la comunicación con las demás personas se le daba fácilmente, sin mayor problema. Escuchémoslo. Giró la conversación sobre mejoras materiales en el pueblo, alentándome a continuarlas y ofreciéndome su ayuda y apoyo. Hablábamos un largo rato, pues no hay conversación más dulce que la de la madre patria. Creativo. En el Colegio de Santa María de Oscott empezó a desarrollar otras actividades, entre ellas realizar adornos para los altares, principalmente el de la Santísima Virgen. Él mismo se sorprendía de lo hermoso que le quedaban. Cada día aumentaba su amor a María Santísima. Todos elogiaban lo bien que lo hacía. Incluso alguna vez trajeron a un fotógrafo para que retratase el altar de la Santísima Virgen. La tarde la pasé haciendo adornos para la Virgen. La víspera de Nochebuena la pasé poniendo el nacimiento, el cual quedó hermosísimo. Aprecio por el arte y la cultura. Cuando llegó a Oscott, inició sus clases de flauta. No solo tenía un gran aprecio por la música, sino también por la arquitectura. Llegamos al teatro, el cual es muy hermoso y elegante. Es una magnífica obra. Mientras sacaban los boletos, estuve viendo su fachada y corredores. Estoy aprendiendo flauta y tengo 2 lecciones a la semana, cada una de media hora. Pensaba también aprender esgrima. Si lo hago, será después de vacaciones. También le encantaba la literatura, en especial la poesía. Por eso, le resultó muy interesante conocer personalmente al gran poeta José Zorrilla, cuando aún estaba en México. Mucho me agradó conocer a este gran poeta, y más que cuando leía sus hermosas poesías, nunca pensaba el conocerlo. Era un verdadero amante del teatro. Le gustaba no solo apreciar la buena obra de teatro, sino lo más importante, participar como actor, lo que disfrutaba enormemente. Alegre y divertido. Pero no todo era estudiar. Procuró cultivar su sentido del humor. Se daba tiempo para hacer cosas que le gustaban, como jugar ajedrez en sus ratos libres. Cuando nevaba, salía con sus compañeros a pasar divertidas tardes con la nieve. Este día, como siempre, oí misa y lo restante lo pasé en el balcón y jugando ajedrez. Todo el campo estaba lleno de nieve y yo jugué una guerra a pelotazos de nieve. Le encantaba volar papalotes con sus amigos, montar a caballo y cuando tenía oportunidad se iba al mar. Este día hice un airón terrible y en la tarde me puse a volar mi papalote. Fue la primera vez que me bañé en el mar y me agradó muchísimo y quedaba encantado de ver cómo las olas se estrellaban contra mi cuerpo y me llevaban de un lado a otro como una paja en medio del huracán. Encantado quedé con este baño de mar. Líder. Con todas las actividades que realizaba en Oscott y su facilidad para relacionarse con la gente, muy pronto se hizo muy popular. Conseguía los mejores permisos, no solo para jugar, ir de paseo o que les dieran un día libre, sino también para asistir a eventos más formales y serios. Este año
Comenzó mi carrera política en Oscott y mi popularidad. Fui nombrado colector de la propagación de la fe y empecé a dar pruebas del don que Dios me dio para adornar altares. El lunes 23 hubo un día muy hermoso y poco antes de comer le fui a pedir un día de juego al Dr. Morgan y me lo dio al momento. Y luego seguí hablando con él hasta después de la 1. Cuando bajé, ya estaban comiendo y me dirigí hacia el prefecto y le supliqué que no hubiera lectura porque el Dr. Morgan nos había dado la tarde para jugar. Apenas paró la lectura y todos se soltaron palmoteándome. Ahora te platicaremos cómo fue que José Antonio comenzó a experimentar el llamado de Dios a la vida sacerdotal. Parte importante del proyecto de vida de los jóvenes es la elección de carrera, así que José Antonio tenía que decidir qué estudiaría. Así pensaba. Todos los que estudian o son padres, licenciados o médicos, yo no he de ser padre, licenciado tampoco, porque hay muchos de buen talento que no tienen ni tlaco, y si los que tienen talento no tienen nada, mucho menos yo. Médico menos, porque si sana el enfermo, lo sanó San Antoñito, y si se muere, mal hay el médico. No lo vuelven a llamar. Comienza aquí el dilema de qué estudiar. Le escribí a José María, diciéndole que quiero dedicarme al comercio. Tengo miedo de que si me dedico al comercio, he de cuidar más de mi cuerpo que de mi alma. Su hermano José María le aconseja que estudie mejor la carrera de ingeniero civil, idea que no le desagradó. Tú quieres que yo sea ingeniero civil, y esa carrera no me parece mala, porque siguiéndola puedo ser útil a mi patria. A mediados del año comencé a prepararme para seguir la carrera de ingeniero civil, y adelanté mucho en el dibujo lineal. Pero José Antonio comienza a experimentar algo en su corazón. Sí, el llamado de Dios al sacerdocio. Así se lo comunica a su tío, el señor Labastida. Mis inclinaciones para ser sacerdote se aumentan. No dudo que Dios me dará su gracia para conocer el estado en el que le he de servir mejor. Fallece su mamá en 1859 y este acontecimiento le hace reflexionar. Mis pesadumbres del año pasado me dieron una lección de lo poco que duran los placeres de este mundo y me hicieron pensar en salvar mi alma. El temor a la muerte y el continuo pensar en que todo lo de este mundo se acaba, menos el alma, me hizo mucha impresión. Empecé a examinar los diferentes estados en que vive el hombre y mis propias inclinaciones, y este examen dio por resultado que la vida eclesiástica era la más segura para mí. Se imaginó casado y con hijos, pero esto no lo convenció. Cada día veía con más claridad que su vocación era el sacerdocio. Me consuela el no hallar placer o felicidad en lo que el mundo llama placeres. Su hermano José María le dice: jamás me opondré a que tomes el estado que tu voluntad elija. Sí quiero que esa resolución que va a decidir la felicidad de tu vida entera sea tomada fuera de un colegio, aparte de las influencias clericales. Esto es, en medio del mundo, después de haber visto a tu familia, pues solo así creeré que es verdadera. José Antonio sigue el consejo de su hermano y después de haber paseado por diferentes países, así le contesta: he tratado viejas, muchachas feas y bonitas. Todos mis viajes me han servido mucho, particularmente este último que hice solo a Inglaterra, pues en él vi lo que es el mundo y la sociedad de nuestros tiempos. Cuando estuve en París, solo, con dinero, rodeado de deleites y placeres, mi único anhelo era regresar pronto a mi colegio. Aquel aire de impiedad, de prostitución, de indiferentismo hacia los deberes más sagrados me repugnaba, y miles de veces le daba gracias a Dios por haberme dado un hermano y un tío a cuyos consejos y trabajos debo la educación que he recibido. El mundo está perdido y no hallo nada en él, nada que me incite a seguirlo. El saciar la codicia y las pasiones es lo que más predomina en el corazón humano. Me afirmé más en mis deseos de ser sacerdote. Después de haber deliberado detenidamente acerca de cuál es la vocación a la que el Señor lo llama,
decide ser sacerdote y se va a Roma a seguir la carrera eclesiástica. Y después de luchas y tentaciones, resulta que se enferma y se traslada a Grafenberg para recuperar su salud y con ello la posibilidad de ser sacerdote. Así escribe a su hermano José María. En una de tus cartas me decías que para ser sacerdote hoy día se necesitaba también vocación al martirio. Pues bien, aún esa la tengo, y te servirán de prueba los 3 meses que pasé en Grafenberg, curándome con el agua fría. No te rías, pues solo Dios sabe lo que allí sufrí, y te puedo asegurar que ahora ya nada temo, porque nada puede ser peor que aquello, y mucho menos sufriéndolo para la gloria de Dios y con la certeza de obtener eterna recompensa. Frente a tantas dificultades, en su búsqueda vocacional, recurre a una serie de medios que le permitieran ver con más claridad el llamado de Dios. Entre ellos, por supuesto, el más importante, la oración. Por eso, dedicaba largas horas a platicar con Jesús, preguntándole cuál era la vocación a la que Él le llamaba y suplicando le diera fuerza necesaria para responder a ella. Dios mío, dame a conocer el estado en que queréis que os sirva y dame las fuerzas para serviros. Siempre manifestó disponibilidad para hacer la voluntad de Dios. Me he puesto enteramente en las manos del Señor, y lo que su divina majestad disponga, eso haré. Era notable su devoción a la Santísima Virgen María. Me puse en las manos de la Santísima Virgen. Por fin se decide a ser sacerdote y prefiere morir antes de ser un mal sacerdote. Así lo escribe a su hermano José María. Pídele a Dios que yo sea buen sacerdote o me quite la vida. Hace una visita al Papa Pío IX para pedirle su bendición. Me dio la bendición y me exhortó a trabajar con empeño y constancia por la gloria de Dios y a no temer las persecuciones y los trabajos. Se ordena sacerdote el 11 de junio de 1865 en la capilla del seminario de Tivoli, Italia. El Dios que me llamó y a quien me he consagrado es misericordioso y omnipotente. Él me dará fuerzas, Él me ayudará a cumplir con las obligaciones de mi estado, y Él será todo mi todo. Soy sacerdote, nada más quiero ni ambiciono. He aquí el colmo de la felicidad. El martes 13 de junio celebra su primera misa en la iglesia de San Ignacio en Roma, en el altar de San Luis Gonzaga. Escuchémoslo. Debiendo consagrarme a la educación de la juventud, escogí el sepulcro del angélico San Luis Gonzaga para ofrecer sobre él mi primera misa. Cuando llegó el momento de la consagración, todos se arrodillaron y en profundo silencio aguardaban ansiosos que yo profiriese aquellas misteriosas palabras que habían de convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pronunciadas las misteriosas palabras, queda en mis indignas manos el sacrosanto cuerpo y preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, seguro de que mi voz será oída y otorgadas todas mis peticiones, pedí con todo el corazón ser buen sacerdote o morir. Ofrecí a Dios todo mi ser. Muy difícil, o mejor dicho, imposible, sería el decir lo que en estos momentos sentí, pero para decir siquiera algo, diré que sentí y experimenté la dulce y sin igual satisfacción de un cristiano que ha encontrado el medio de pagar a Dios todos sus beneficios.